comenzar. Yo creo que se ve, ¿verdad? Con claridad la presentación. Bien. Bueno, antes de comenzar, vamos a definir lo que es la sanidad vegetal, ¿no? Y y su importancia y de por qué es necesario tener un conocimiento óptimo de cómo manejar en realidad todos los cultivos, pero ahora estamos enfocados en lo que es la parte de cultura, ¿no? Y bueno, vamos a introducir primero la importancia de la sanidad vegetal, un poco de definición, y de ahí vamos a entrar a lo que es el manejo fitosanitario en los frutales del valle. Y bueno, posteriormente vamos a profundizar también lo que son el tratamiento fitosanitario en lo que es frutos del trópico. Bien. Disculpen, estoy resfriada, así que disculpen si hay alguna interrupción. Bien. Eh, ¿Qué es la sanidad vegetal, no? La sanidad vegetal es un conjunto de acciones y condiciones que permitan mantener el material vegetal a niveles tales que minimicen el riesgo del establecimiento y la diseminación de plagas y enfermedades que ocasionan perjuicios económicos, ¿no? Esto es muy importante porque como productores, ya sea a nivel masivo o, qué sé yo, un huerto familiar o solo para nosotros, es de suma importancia, ¿no? El tratamiento que se le da a nuestras plantaciones en su desarrollo, ¿no? En todo su desarrollo, darles un monitoreo constante y, bueno, el tratar de manera oportuna las enfermedades y también si es que se detecta la diseminación de alguna determinada plaga, ¿no? Esto porque tenemos una responsabilidad, si es que realizamos la producción a nivel masivo, tenemos una gran responsabilidad porque nosotros brindamos esos productos a lo que es la población, ¿no? Entonces, eh, utilizar, bueno, detectar las enfermedades y o plagas de manera oportuna, pues eh, nos permite brindar a la población un producto de calidad. Entonces, es por eso la importancia, ¿no? Del conocimiento de lo que es la sanidad vegetal y también para evitar, ¿no? Pérdidas económicas, porque las enfermedades arrasan con la producción, ¿no? Cuando no se las detecta, no se les da la importancia necesaria, entonces arrasan con la producción y que tenemos un producto de mala calidad y por ende perjuicios económicos, porque ya esos productos pues, obviamente no se pueden vender, no podemos comercializar productos de mala calidad a la población y obviamente si es para nuestro propio consumo, de igual manera, tampoco lo podríamos consumir, ¿no? Como les decía, la sanidad vegetal es
controlar y prevenir. Entonces, es mucho más barato prevenir que curar, ¿no? Entonces, es un monitoreo constante desde que iniciamos con la cuestión de las semillas, todo eso, cuidar la calidad del suelo, que, perdón, cuidarnos la calidad del suelo que estamos utilizando para nuestra huerta, eh, cuidarlo constantemente de las malezas, que no haya malezas, que no... es un monitoreo, como les digo, constante, ¿no? Y esto para evitar pérdidas, ¿no? En algún momento de la historia, pues la, las enfermedades y plagas pues han causado desastres, ¿no? Han causado hambrunas. Entonces, por eso es que es muy importante el que, el que pongamos en práctica todo esto y manejemos con la responsabilidad que se debe, ¿no? Lo que es los plaguicidas, todo eso. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos lo que es lo que debemos conocer para manejar esto de la sanidad vegetal, ¿no? Entomología tenemos que conocer, en este caso, en entomología introduce a lo que es las plagas. Tenemos que conocer el ciclo de las plagas, tenemos que conocer a qué nos estamos enfrentando, identificar qué tipo de insecto es, todo eso, y más que todos los ciclos, porque no podemos aplicar, por ejemplo, plaguicidas en cualquier ciclo, ¿no? Tenemos que identificar en qué ciclo está, cómo está la situación, para ir recién ahí determinar la dosis y todo eso de los plaguicidas. Fitopatología, tenemos que conocer lo que es qué tipo de hongo, qué tipo de bacteria es, los ciclos también, la formación para poder identificar qué tipo de hongo está atacando a nuestro cultivo. Malergología también, el manejo de las malas hierbas, lo que no es necesario para nuestra huerta, ¿no? Siempre tenerlo limpiecito el área de nuestra huerta, todo eso. Y el MIP, que es el manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿no? Esto actualmente, esta parte del MIP es lo que debemos introducir ahora, ¿no? Uh, Actualmente un manejo integrado, ¿no? Un poco yendo hacia el ecológico, entonces para ya no ondear tanto los plaguicidas, pesticidas, ya no acudir tanto a eso, ¿no? Entonces también esta es otra parte importante, el MIP, conocimientos ancestrales, ecológicos, domésticos también, preparaciones domésticas que nos ayuden a manejar lo que son las plagas y todo eso, ¿no? O también prácticas culturales, ¿no? Qué sé yo, como les decía, la eliminación de mala hierba y todas esas cosas. Entonces, todo eso va conjunto en lo que es la sanidad vegetal, ¿no? Como les decía, esto es la práctica de la sanidad vegetal y el conocimiento óptimo de lo que es la sanidad vegetal es una responsabilidad de salud pública, ¿no? Porque tenemos que, como dice aquí, tenemos que velar por la protección vegetal eficiente con base en medidas y recomendaciones preventivas. Es mucho mejor si preveemos todo, ¿verdad? Después, ah, aquí como les decía, miren, eh, aquí, por ejemplo, la explotación de lo que, cuando ya el ser humano ha decidido explotar, ¿no? Lo que son la producción de alimentos, obviamente ha habido un cambio incremental, también para subsistencia, eh, también, también para prevenir lo que son las crisis y los desastres. Como les decía, en algún momento de la historia del ser humano,
las plagas y las enfermedades han arrasado con muchos cultivos y como en su momento no se sabía cómo manejarlos, como les digo, han provocado hambrunas y en la actualidad también eso es eh, la, la consecuencia de no tener un monitoreo continuo de nuestros cultivos, pues conduce a una crisis, ¿no? Ya no hay producción, se nos va, tenemos pérdidas económicas grandes, entonces, por eso, ¿verdad? Entonces, acá también vemos que tenemos lo que es, como les decía, el control supervisado, un control constante, y por ende tenemos un manejo dirigido, entonces es importante eh, practicar esto de la, bueno, no practicar, sino profundizar esto de la sanidad vegetal y de manera oportuna, ¿no? En esto no vamos a hablar, vamos a profundizar mucho en esta parte. Pero, a ver, por ejemplo, actualmente tenemos, ¿no? Nuestro, para a manera de comentario, tenemos lo que es el SENASAC, ¿no? Por ejemplo, que es quienes nos brindan esta cuestión de monitorear, más que todo a los que eh, realizamos la producción a nivel masivo, en las cuales también no, nos hacen conocer las medidas legales, ¿no? Medidas legales de la utilización, todo eso de pesticidas, de plaguicidas, y también nos ayuda en lo que es, SENASAC también nos da la autorización necesaria, ¿no? Para decirnos, bueno, este cultivo está libre de este hongo, libre de esta plaga, pues está listo para ser comercializado y para el consumo de la población, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? La sanidad vegetal tiene varios factores, ¿no? Como es el control químico, también hay algunas variedades resistentes a cierto tipo de enfermedades, tenemos también lo que es el control biológico, manejo microbiológico, manejo cultural, también que es, medidas mecánico y físico, ¿no? Como la limpieza, prácticas culturales nuestras huertas, en nuestros cultivos, perdón. Entonces, esto es, ¿qué significa fitopatología, no? Significado etimológico es fito, planta, dolencia, fatos, dolencia, enfermedad, y logos, tratado o estudio. Eso es la etimología de la palabra fitopatología. Bueno, la fitopatología es una ciencia biológica que estudia las enfermedades de las plantas, sus causas inmediatas, factores que favorecen su desarrollo y severidad, los síntomas y signos característicos y los métodos de prevención y manejo. Perdón. Bueno, ahora vamos a pasar directamente a lo que es, vamos a pasar a lo que es nuestro tema de interés, más que todo, más específico, porque, bueno, o tal vez tienen alguna consulta o desean que indaguemos un poco más de lo que es la patología, las corrientes, todo eso, o desean que pasemos directamente a lo que son plagas y enfermedades en frutales en este caso. Bueno, bueno, vamos a pasar directamente a lo que son las enfermedades de frutales, ¿verdad? Bien, como bien sabemos, actualmente en Bolivia tenemos diferentes pisos.
ecológicos, ¿verdad? Un segundito. Perdón. Bueno, como bien sabemos, bueno, las enfermedades de los cultivos son una constante amenaza para la producción de los alimentos, como les decía. Y bueno, en Bolivia, tanto en cultivos andinos como en valles, que es, valles interandinos, eh, tenemos diferentes tipos de cultivos y también diferentes enfermedades, ¿no? Que atacan a nuestra producción. Bien, vamos a comenzar con las enfermedades vegetales de valle, eh, que son más de nuestro interés, ¿no? Lo que más se produce, ¿no? En la región del valle. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es la enfermedad de la chirimoya, Annona chirimoya, su nombre científico. Tenemos como una de las principales enfermedades que es la antracnosis, que su agente causal es por ese, un hongo eh, anamorfo. Y bueno, como síntomas y signos de la enfermedad tenemos lo que es, como vemos en la fotografía, cuando ya la enfermedad se presenta más que todo en el fruto, el hongo ataca directamente al fruto. Perdón. Eh, Esta es una de las principales enfermedades que afectan a la chirimoya. Esta causa pérdidas moderadas a severas, afecta a la calidad del fruto, como les decía, aquí vemos las manchas, esa es la característica de este tipo de hongo, de la antragnosis. Ya cuando está a un nivel también se detecta a nivel de las hojas y tallos. Eh, presenta, Se presenta en la fase, como les decía, en la fase de formación e inicio de maduración de los frutos. Este tipo de enfermedad se presenta principalmente en la zona de los valles, Cochabamba, etcétera, es productor de la chirimoya. Entonces, normalmente esto se presenta de febrero a marzo en la formación del fruto, como les decía, ¿no? Como les decía, los síntomas y signos son esos, las manchas de color oscuro en el fruto cuando ya está eh, en plena maduración. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo lo manejamos? La manera de controlarlo es eliminando las hojarascas y frutos de la gestión anterior. Bien, aquí está más claro, disculpen. Bien, ¿cómo controlamos
¿Cómo controlamos y manejamos esta enfermedad de la antracnosis? Como les decía, eliminamos las hojarascas y frutos de la sesión anterior, realizamos la limpieza de malezas. Eso es muy importante en todo huerto, la limpieza constante de malezas. Así evitamos la concentración de humedad. El ambiente óptimo de desarrollo para un determinado hongo, en los hongos específicamente, es la humedad. Entonces, debemos controlar lo que es la concentración de humedad en el suelo. Y también podemos realizar la aplicación preventiva durante la formación de frutos con fungicidas sistémicos del grupo de los benzimidazoles, cardenalicin, metilofanato. Estos grupos son los que podemos utilizar, dependiente de las condiciones medioambientales, ¿no? Por eso es muy importante tener mucha responsabilidad a la hora de aplicar fungicidas, plaguicidas, porque debemos aplicarlos en el momento adecuado y en la cantidad adecuada también, ¿no? No podemos atacar y atacar con fungicidas, con plaguicidas, todo lo que queramos, ¿no? Porque eso también es un manejo irresponsable, ¿no? Al momento de aplicar los diferentes fungicidas, etcétera. Debemos saber el momento y la cantidad adecuada, por favor, porque esto es tanto perjudicial como para el mismo viticultor en este caso, va contra el mismo productor y también contra la población, que son los que van a consumir este producto. Eh, los productos tienen que ser, vuelvo a recalcarles, aplicados con mucha responsabilidad, porque cuando se los aplica de manera, en tu computadora, vamos a ver. De manera a mucha cantidad, digamos, del producto, el producto se queda en el fruto, en este caso que vamos a comercializar, se queda. Hay residuos, entonces eso es perjudicial para la población, para el ser humano y obviamente para el productor, porque es el que está aplicando el producto, entonces el mismo productor absorbe ese producto y les causa enfermedades, ¿no? A largo plazo. Entonces es muy importante manejar el uso de fungicidas y plaguicidas con mucha responsabilidad, por favor. Bien, tenemos lo que es la roya también en la chirimoya. Bueno, la agente causal tenemos igual por un hongo Pacospora, Cherimoya y el Phylum Ascomycota fucinialis. Es una fuciniacia. Síntomas y signos. La enfermedad afecta únicamente a las hojas, va a la parte foliar, perdón, ataca a la parte foliar, es por eso que como vemos aquí en la imagen, empieza a amarillar las hojas, ¿no? Empieza a presentar pequeños puntos circulares e irregulares de color amarillo claro, y en la medida que avance la enfermedad... Inge, disculpe, no está pasando las imágenes. ¿No está pasando las imágenes? Ok, un segundito. Sí, se ha quedado en definición nomás, eso tengo en mi pantalla ahí. Definición de términos y uso de corriente de fitopatología, eso tengo en mi pantalla. Ok, un segundito, voy a ver qué está pasando. No sé lo demás, de repente está pasando, no de repente es mío, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Un segundito, tal vez no está completo. Ahora sí, Inge. Ok, Gracias. muchas gracias. Ok, continuamos.
Continuamos. Bien, estábamos en lo que era la roya de la chirimoya. Como les decía, esto ataca la parte foliar y la identificamos porque empieza a amarillar las hojas, ¿no? Y bueno, esta es una enfermedad destructiva, ¿no? En el cultivo de la chirimoya en los valles mesotérmicos de los valles interandinos de Bolivia. En plantaciones tan domésticas del Valle de Mixte, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba e Independencia. La enfermedad es todavía aislada. Sin embargo, en plantaciones de huertos ya comerciales de los valles mesotérmicos de la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, se presenta en alta severidad. Es que, como les digo, la humedad es el medio óptimo para el desarrollo de los diferentes hongos. Entonces, también este hongo se presenta en la etapa de maduración de los frutos. Entonces, bueno, esa es la importancia, ¿no? La relevancia que tiene este tipo de hongo. Y, bueno, si no lo tratamos a tiempo, la enfermedad empieza a avanzar y, bueno, empieza a causar una depuración en la planta hasta quedar prematuramente desfoliada. Entonces, es importante atacar la enfermedad a tiempo, ¿no? Control y manejo. Aquí también podemos ver cómo afecta la parte foliar en, en ambos lados de la hoja. Y aquí también vemos lo que es la parte del laboratorio, ¿no? Cuando ya es una imagen de una pústula reventada, por ejemplo, liberando ya las uredosporas. Esto ya es una vista en laboratorio. Perdón. Es importante saber también esta valoración en laboratorio, ¿no? Porque, como les digo, podemos atacar el hongo en la etapa en la que debemos atacarlo, ¿no? Ya no en su parte avanzada, y también ver en qué estado está, ¿no? El hongo también para ver. Y también podemos ver a qué es vulnerable y también atacarlo con el producto adecuado. Su control y manejo, la destrucción por incineración del rastrojo hojas del año anterior, ¿no? Es importante erradicar, limpiar totalmente el terreno para una nueva producción de manera saludable y que la producción actual sea saludable. Realizar aplicaciones preventivas cuando comienza la aparición de las primeras manchas, ¿no? Vuelvo otra vez con lo que hay que tener. Como productores debemos tener un monitoreo constante de nuestros cultivos, ¿no? Siempre estarles viendo, no dejarlos y, bueno, ya hasta que salga el fruto, ¿no? Hasta la cosecha. Siempre debemos tener un monitoreo constante para poder detectar a tiempo y atacar a tiempo determinada enfermedad. Aquí, por ejemplo, cuando ya vemos las primeras manchas y puntos amarillentos en el haz de la hoja, entonces ya podemos aplicar los fungicidas, los sistémicos del grupo de las estrovirulinas, piraclostrobin, azoxystrobin, trifloxystrobin, de esa familia, ¿no? En combinación con triazoles como el epoxiconazoles, perdón, y tebuconazoles. Bien, eso con respecto a la chirimoya. Tenemos otro tipo de hongo también que ataca lo que es el fruto. Tenemos lo que es la pudrición blanda. El agente causal es un hongo también, una ascomycota filum zygomicota de la orden Mucorales. Como síntomas y signos, como les digo, ataca primeramente al fruto de maduración. El sistema característico es la pudrición blanda del fruto. Aquí empezamos a ver
la pudrición con manchas negras y ya empieza a salir lo que es la mancha blanca. Eh, ¿Esto por qué se origina a causa de heridas en el fruto, ¿no? Durante la cosecha, etcétera. A causa de heridas es lo que se ocasiona. Esto es más un tema de manejo, esta de la pudrición blanca. Es más un tema de manejo y de la post cosecha también. Inicialmente el síntoma comienza a manifestarse como una mancha de color marrón oscuro, de consistencia blanda, como les decía. Gradualmente, sobre la mancha de la fruta comienza a desarrollar una lanosidad de color blanca, de color negruzco, y también desarrolla otros hongos que contaminan todo el fruto. Llegan a contaminar todo el fruto y obviamente esto ya no es para consumo. Perdón. Ya empieza, el proceso también empieza a tomar una coloración blanquecina, así como vemos, ¿verdad? La coloración negruzca debido a la esporulación de los rizopus, y la coloración blanquecina es debido al hongo que contamina, ¿no?, el fruto. Aquí también vemos al momento de partir por dentro cómo se contamina todo el fruto con la pudrición blanda causada por rizopus también. Y aquí ya también vemos lo que es la imagen del hongo en laboratorio. ¿Cómo controlamos y manejamos la pudrición blanda? Debemos evitar los daños, obviamente, con heridas y golpes al momento de la cosecha. Por eso les decía, es más un tema de manejo. Bueno, realizar la cosecha en el punto adecuado también, porque ya si hay sobremaduración, pues obviamente el fruto es súper delicado y al momento de la cosecha pues se va a dañar, ¿no? Entonces debemos realizar la cosecha en el momento adecuado. Y al momento de la post cosecha debemos mantener las condiciones de aireación adecuada en los lugares de maduración y o conservación. En frutos en conservación, por tiempos prolongados, o sea, si vamos a tenerlo por tiempo prolongado antes de la comercialización, debemos tenerlos en ambientes cerrados. Y bueno, también pueden ser tratados por inmersión antes de ingresar a esta fase con fungicidas benzimidazoles. O sea, podemos hacer un manejo también por cosecha con benzimidazoles. Otro también que es de nuestro interés, imagino, porque es uno de los frutos de las frutales que más se maneja, ¿no?, en nuestro medio, es en el duraznero. Inge, si puede preguntar algo. Sí, dígame. Ah, bueno, yo le hablo acá de la zona de Valle Cruceño, ¿no? Acá tenemos en la Chirimoya, perdón, Ya. un minador de hojas, no lo conozco bien el nombre técnico, pero que nos ataca bastante en la hoja. Tipo liromisa en tomate, así lo hace el minador a la hoja de la chirimoya. No sé si usted tiene experiencia en el control de ese insecto. Plagas. Sí, bueno, vamos a ver posteriormente lo que son plagas. Vamos a tocar lo que es temas bueno, sí, también plaguicidas, y también lo que es lo que podemos hacer, el manejo un poco ecológico, ¿no? De lo que es plagas, que es un poco más sencillo de manejar de esa manera, sin necesidad de aplicarle muchos plaguicidas, ¿no? Vamos a, por ahora estamos solo con enfermedades. Posteriormente vamos a tratar lo que son plagas, por favor. Perfecto, perfecto. Es que no mencionó así que estaba Sí, pero pensé que iba a pasar de cultivo en cultivo, así con plagas y enfermedades. No, si va ah, primero va a ser enfermedades y después plagas. Plagas está bien. después vamos a tratar todo lo que es plagas, porque es también un tema bastante extenso. Perfecto. Sí, ok. Continuamos. Ahora vamos a tratar lo que son las enfermedades del duraznero, la prunus persica, ¿no? Eh, bueno, las enfermedades del duraznero son causadas principalmente por hongos y bacterias.
Las más importantes afectan a la parte foliar y al fruto, ¿no? Por ejemplo, el oidio, metido de munición, la roya y perdón, la monimilia. En cambio, otras enfermedades afectan únicamente a los frutos. Por ejemplo, la pudrición blanda, la pudrición rosada, las enfermedades foliares se presentan casi inmediatamente después de la floración. Entonces, las enfermedades de los frutos comienzan a presentarse con el inicio de cuajado de los frutos y otros se presentan en la etapa de formación y maduración. Entonces, tenemos una de las enfermedades es el declinamiento de las guindillas en el duraznero. Como agente causal tenemos el anamorfo Coniotidium, microspórico, deuteromycete asexual, de la clase Coelomycetes spiroxidales. La importancia de distribución. Esta es una enfermedad recientemente reportada, es casi reciente. Por ejemplo, para la variedad Gumucio Reyes, que es una de las variedades que más conocidas, ¿no? Y de más aceptación por la población, realmente su área de producción, bueno, donde se produce más es en el Valle Alto de Cochabamba, ¿no? Entonces, en esta variedad, más que todo, se ha detectado lo que es el declinamiento de las brindillas. ¿Cuáles son los síntomas? La enfermedad afecta a las brindillas, la parte, aquí como vemos, acá esta parte de acá, estas son las brindillas. Entonces afecta principalmente a esa parte del duraznero. El síntoma típico es el marchitamiento regresivo de las brindillas y es notable durante la época de poda de invierno. Entonces comienza por la parte apical en dirección regresiva hacia la base de la brindilla. Es de color pardo oscuro y tiene la consistencia seca y dura y finalmente puede llegar a secarse completamente la brindilla. Entonces, si se seca la brindilla nos va a causar bastantes problemas en lo que es el fruto, ¿verdad? Control y manejo. Aquí podemos ver, por ejemplo, la brindilla, lo que es el problema de la parte de la brindilla del duraznero, ya con la enfermedad, en la parte en laboratorio, ¿no? ¿Cómo controlamos y manejamos esta enfermedad? Se recomienda realizar aplicaciones preventivas de fungicidas en la etapa de cosecha y post cosecha, con fungicidas del grupo de los ditiocarbamatos como Mancozeb, Poliram Combi, Vitane, etc. Fungicidas cúpicos como el cobretán, oxicloruro de cobre, y también podas en verde para promover la aireación entre la canopia de la planta. También poda de invierno de las brindillas enfermas, por eso hay que estar, vuelvo a lo del monitoreo constante. Entonces, y después de la poda de invierno, realizar aplicación con fungicidas cúpricos, como el cobretane, oxicloruro de cobre, etc. Y destrucción de los restos vegetales provenientes de la poda. Por eso es importante que la huerta siempre esté limpia. Bien, tenemos lo que es el oidium o mildiu bulboso. El agente causal es el anomorfo, el oidium sp, y telemorfo es Parteca panosa. Posdospaera leucotrica y Microsphaera sp. Ascomicota clase H y Hymenospermicetes erisipales. La importancia, esta es una enfermedad
una de las más importantes en la producción de los durazneros en los valles interandinos de clima templado. Bueno, provoca pérdidas de moderadas a severas. eh, y bueno, causa obviamente la pudrición posterior del fruto. Cuando no se aplican medidas de control a tiempo, entonces podemos perder, ¿no? Nuestra producción. Mm, Este es de clima cálido, o bueno, es su medio de desarrollo es de clima templado cálido. Entonces, por eso es que debido a la temperatura, es una enfermedad eh, que, bueno, nos puede causar pérdidas, ¿no? La enfermedad afecta a hojas y frutos del duraznero. Los primeros síntomas se presentan en los frutos. Acá vemos los frutos con manchas blanquecinas. Acá tenemos. Los primeros síntomas se presentan en los frutos. Casi inmediatamente después del cuajado de frutos, con el síntoma característico de una mancha de forma irregular a circular de color blanquecina. Como les decía, acá en el fruto vemos manchas irregulares y también circulares de color blanco. Cuando comienza el desarrollo de las hojas, después de la floración, esto se presenta normalmente entre los meses de septiembre a octubre. La enfermedad comienza a presentarse con un síntoma característico de amarillamiento en el haz de las hojas y formación de polvillo blanquecino en el envés. Entonces, otra manera de detectarlo es observando la parte foliar, ¿no? del duraznero. Perdón. Control y manejo. La estrategia preventiva es la medida más adecuada para reducir los efectos de la enfermedad. El sistema el sistema de plantación y manejo o sistema de conducción del huerto debe considerar un ambiente adecuado para evitar la concentración de humedad. Por eso es tan importante el manejo de la humedad en los huertos. Asimismo, es importante reducir el inóculo inicial, destruyendo los restos vegetales provenientes de la poda. La eliminación de hierbas alternas como el Higuera pacensis o el suncho, como le llaman, plantas ornamentales como las rosas, etc. Aquí obviamente tenemos la imagen de cómo se aprecia esta enfermedad en laboratorio. Tenemos lo que es otra enfermedad que es la viruela o tiro de munición. Tenemos como agente causal la estricnina corpofila. Y bueno, esta es una enfermedad moderadamente destructiva, ¿no? Ataca a la parte foliar y también a los frutos en todos los valles. Esta enfermedad se presenta en todos los valles interandinos de Bolivia. Y, y otros frutos de carozo. Síntomas y signos. Los síntomas característicos se ven en los frutos y hojas. Como les decía, se presenta en la parte foliar y en los frutos. En los frutos los síntomas se presentan como manchas circulares. Aquí vemos manchas circulares de color café, de color café oscuro y también con un borde un poco más claro. Los mismos gradualmente en la parte central se tornan de color crema y empiezan a secarse, ¿no? Empieza como a formar una costra. O sea, como vemos acá, empieza a formar unas costras, empieza a durar. Y en poco tiempo ya empiezan a caerse por sí solas al suelo. Razón por la
la derivación del nombre viruela o tiro de munición, porque hace que ya empiecen a caerse, ¿no?, los frutos. Control y manejo. Tratamientos, se recomienda el tratamiento preventivo con fungicidas sistémicos, con piraclostrobin más boscalid, Belis, azoxystrobin, en combinación con un triazol, entre otros, en la etapa post-cuajado. Por eso es importante que coloquemos fungicida, en este caso, en el tiempo adecuado. No podemos colocarlo en cualquier etapa. En la etapa de post-cuajado y pre-cosecha. Los mismos tratamientos realizados para control de Oidium son efectivos para el control de la enfermedad. Antes de la fase invernal se debe recolectar los restos vegetales, hojarascas y frutos caídos para ser destruidos. Volvemos a lo de la limpieza. Es importante tener siempre, recoger los hojas y frutos afectados, limpiar siempre la huerta. Otra enfermedad es del duraznero, es la pudrición gris del fruto. Tenemos como agente causal anamorfo el botrytis y Pteridemorpho Pidum ascomicosa y de la familia Sclerotineaceae. Síntomas y signos. La enfermedad afecta únicamente a frutos a los frutos. Esto afecta. Nada, ¿qué tenés para? Oye, ¿y este? ¿Hay alguna consulta? Bueno, continuamos. Como les decía, esto de la pudrición gris del fruto afecta directamente al fruto, causando pudrición blanda. El síntoma característica es similar a la pudrición por monilia, pero se diferencia por ser una mancha de color marrón oscuro bien delimitado y de consistencia blanda. Sobre esta mancha generalmente se forma una lanosidad de color gris a ceniza. Perdón. Esta es una enfermedad de precosecha en todos los valles interandinos de Bolivia. Bueno, cuando hay, más que todo en las épocas lluviosas, puede causar pérdidas muy importantes de la producción. Bueno, seguimos con las características de la enfermedad. Esta lanosidad está formada por las estructuras del agente causal, conocidos como conidióforos o conidios. Entonces vemos aquí en la imagen. Vemos aquí en la imagen las características, ¿no?, que nos describe. Es una mancha de color marrón en el fruto. Control y manejo. Es muy importante, como les decía, las prácticas culturales de limpieza y eliminación de los frutos en maduración y caídos en el suelo. Entonces tenemos que eliminar eso, ¿no? En zonas endémicas. En la fase de maduración y pre-cosecha se debe realizar aplicaciones preventivas de fungicidas. Fungicidas como Belis, piraclostrobin más boscalid, azoxystrobin más tebuconazole, y para la fase de conservación se pueden realizar tratamientos preventivos por inyección para evitar pérdidas por pudrición, ¿no? Entonces, en huertos que fueron muy afectados por esta enfermedad, los restos de las podas deben ser destruidos o incinerados. Entonces, si nuestro huerto ha sido afectado, muy afectado por eso, entonces tenemos que eliminarlo de la anterior producción para generar óptimas condiciones para una nueva producción, ¿no? Y
recomendable realizar podas en verde antes o durante la maduración de frutos, así como también se deben realizar aplicaciones foliares a otras especies frutales como vid para reducir la cantidad de la enfermedad. Continuamos. Otra enfermedad también que está siempre presente en nuestro medio es la pudrición parda del fruto, en la cual su agente causal es la monilla, es fructigena, monilinia, telemorfo, esclerotinia fructígena, Phylum Ascomycota de la familia Sclerotinaceae. Síntomas y signos. La enfermedad causa pudrición de los frutos. Otra enfermedad que va directo al fruto. Al inicio los frutos presentan una mancha de color marrón, pardo, claro, de color claro, de aspecto arrugado, como vemos en la imagen, y de consistencia ligeramente blanda y seca. Conforme avanza la pudrición, el fruto comienza a momificarse, entonces, como vemos, totalmente seco, ¿verdad? Entonces toma una consistencia seca y comienza a cubrirse de polvo, entonces se pudre totalmente, de color plomizo y aspecto lanoso, hasta llegar a la completa momificación. Esta es una enfermedad que tiene amplia distribución en los valles interandinos de Bolivia también, y se presenta generalmente en la fase de maduración de los frutos. En algunos años húmedos puede causar pérdidas severas. Obviamente la humedad siempre es una causante, coadyuva, ¿no? a la proliferación de los hongos. Entonces, y obviamente esto nos puede causar pérdidas severas, ¿no? Ya que dado que actúa sobre el fruto. También se da en algunas zonas templadas y cálidas, como los valles mesotérmicos del departamento de Santa Cruz. Y también tiene mayor incidencia y severidad también en este sector. Como bueno, ya hemos descrito los síntomas y signos. Bueno, esta cobertura polvosa que se genera en un estado avanzado del hongo, que lo forman las estructuras del hongo, son conocidas como conidias dispuestas en cadenas. ¿Cómo controlamos y manejamos esta enfermedad? Debemos realizar una eliminación de los frutos caídos en el suelo y del árbol también. En zonas, más que todo en donde se ha proliferado bastante este hongo. Realizar el raleo de frutos, eliminar o incinerar los restos vegetales provenientes de las podas. Asimismo, de los otros frutales de carozo. Y también, con respecto a la aplicación de fungicidas sistémicos, debemos realizarlos en la etapa de inicio de maduración o precosecha, con productos que contengan piraclostrobin más boscalid, o azoxystrobin más ciproconazole, etcétera, para frutos en conservación. Se recomienda los tratamientos por inmersión también, como se maneja para el tratamiento de otros hongos, previo a la conservación con fungicidas benzimidazol. Roya de la hoja y del fruto. El agente causal es el agente causal de este hongo es la Transkelia discolor o Fuchel. Transkel MA Phylum Basidiomycota de la clase urevinales. Síntomas y signos. La enfermedad afecta a las hojas y frutos, a la parte foliar y a los frutos. En las hojas, inicialmente, como vemos en la imagen, se presentan en forma de pequeñas manchas circulares
a irregulares de color amarillo en el haz de la hoja. Este es el estado biotrófico. Y en breve tiempo en el envés de estas manchas se presentan pústulas de color marrón claro a oscuro. Si vemos. Eso es lo que presenta en la parte foliar. Estas pústulas tienen la forma de ampollas reventadas desde donde se liberan las esporas, conocidas como uredosporas. Cuando las hojas se llenan de pústulas, dan la apariencia de un polvillo de color marrón, como vemos acá. El polvillo marrón de las pústulas está formada por las esporas asexuales conocidas como uredosporas. Bueno, ¿cómo podemos controlar y manejar esta enfermedad? Debemos realizar la eliminación y destrucción de los restos vegetales, como hojas y frutos del año anterior. Y también el uso de variedades resistentes. Debemos buscar variedades resistentes genéticamente para este hongo. Aunque en Bolivia aún no se dispone, pero bueno, se puede realizar la búsqueda. Bueno, en zonas donde ha habido alta proliferación, debemos realizar la aplicación preventiva de fungicidas, máximo a la aparición de los síntomas de amarillamiento. O sea, cuando ya vemos el amarillamiento de las hojas, ya debemos aplicar lo que es los fungicidas, como ser el Opera Plus, el piraclostrobin más tebuconazol también. Tebuconazole, el Amistar más azoxystrobin más ciproconazole. Y también otras moléculas que contengan estrovirulina junto a un triazol. Entonces, son los fungicidas que podemos aplicar cuando ya vemos las manchas amarillas como vemos acá. Ya es el tiempo de que tenemos que colocar el fungicida para este hongo. Otra enfermedad es la pudrición rosada del fruto. La pudrición rosada del fruto. Como agente causal tenemos obviamente un hongo que produce esto. Y tenemos como síntomas y signos, esta enfermedad afecta únicamente a los frutos, causando una pudrición seca. El síntoma inicial es la formación de una mancha pequeña de color marrón de consistencia dura, similar a la causada por monilia, pero notablemente hundida. Similar a un fruto de duraznero en proceso de deshidratación. ¿Puedo comer algo? Si no estamos en sopa. Un poco de arroz, sí, tráemelo, si es posible. Conforme avanza la pudrición seca sobre la zona afectada, gradualmente se va notando la formación de anillos irregulares y luego de una lanosidad blanquecina, así como vemos la lanosidad blanquecina, y la misma que llega a cubrir completamente el fruto tomando un color característico rosado. Es por eso que se llama pudrición rosada del fruto. La misma llega a cubrir completamente el fruto y bueno, y forma como una costra entre rosada y blanquecina. En este estado los frutos comienzan obviamente a caerse, se debilitan y empiezan a caerse al suelo, y donde completan su descomposición. Se considera esta una nueva enfermedad en el duraznero que se ha registrado en el Valle Alto de la ciudad de Cochabamba. Esto tiene causa
de leves a, causa pérdidas de leves a moderados. Y en la fase de maduración y precosecha. Esta enfermedad se presenta normalmente en maduración y precosecha, en esa etapa. Y mayormente se presenta cuando hay altas precipitaciones y temperaturas bajas durante la fase de cosecha y almacenamiento. Bueno, ya hemos leído lo que es los síntomas y signos. ¿Cómo controlamos y manejamos esta enfermedad? Debemos realizar la eliminación y destrucción de los frutos del año anterior con pudrición. Cuando la incidencia es aislada, se recomienda recoger y eliminar los frutos. La aplicación con fungicidas es en pre-cosecha. Belis u otros ayudan a reducir la enfermedad. Debemos aplicar fungicidas del grupo Belis para reducir esta enfermedad, pero obviamente en la etapa de pre-cosecha. Otra enfermedad, mayormente en los durazneros, ataca a lo que es el fruto. Tenemos aquí la pudrición acuosa del fruto, causada por el agente causal es un Rhizopus del orden Mucorales. Síntomas y signos. La enfermedad afecta únicamente, otra enfermedad que afecta únicamente a lo que son los frutos. Se presenta en la fase de maduración del fruto y cosecha. La incidencia se encuentra relacionada con las variedades, siendo más severa la enfermedad en aquellas que alcanzan alto contenido de azúcares a la maduración. El síntoma característico es la pudrición blanda de los frutos. Aquí vemos. Al inicio, el síntoma es similar a la pudrición blanda causada por botrytis, pero conforme avanza la enfermedad, el fruto comienza a tomar un patrón de pudrición diferente, más suelto y completamente acuoso, como este. Esta es una enfermedad que se presenta como les decía, la importancia de esta enfermedad radica en que es una enfermedad que se presenta en la fase de maduración del fruto, en la pre-cosecha y en la pre-cosecha y cosecha. Esa es en la etapa en la que se presenta la enfermedad. Es muy dependiente de la humedad ambiental y también de la variedad, como se indicaba aquí en los síntomas y signos. Esto ataca mayormente a las variedades que acumulan más azúcar en su maduración. Y bueno, causa de pérdidas leves a moderadas en la producción. Por ejemplo, un dato interesante es que en el año 2014 la enfermedad fue registrada reciente por primera vez en plantaciones de durazneros en huertos de la Estación Experimental de San Benito. Entonces, recién registraron esta enfermedad en el año 2014 en el Valle Alto de la ciudad de Cochabamba, que causó pérdidas moderadas, pero obviamente que no queremos que avance, ¿verdad? Así que bueno. Otra enfermedad que tenemos es la bueno, ya hemos llevado. No. Control y manejo para controlar y manejar esta enfermedad que es la pudrición acuosa del fruto, debemos eliminar y destruir los frutos del año anterior también con síntomas de pudrición. Debemos realizar, es muy importante para que no afecte esto, realizar la cosecha oportuna. Y cuando la incidencia es aislada, se recomienda recoger y eliminar los frutos y realizar la aplicación de fungicidas en pre-cosecha. Otra enfermedad del duraznero tenemos la cladosporiosis del fruto. Tenemos como agente causal el cladosporium
y de la clase Hypomicetes. La importancia de distribución de esta enfermedad radica en que es una enfermedad que se presenta en la fase de inicio, de maduración y durante la cosecha. Y puede causar pérdidas de leves a moderadas, en la presentación del fruto. Se encuentra distribuida en las zonas productoras de durazneros de los valles interandinos de Bolivia. O sea que sí es una enfermedad muy frecuente. Como síntomas, síntomas y signos. La enfermedad afecta a los frutos principalmente y también puede estar asociada con contaminantes en otras manchas foliares. El síntoma típico es la formación de pequeños puntos negruzcos sobre la piel del fruto, así como vemos, pequeños puntos negruzcos. Estos puntos están formados por tricomas o pelos, parasitados por el micelio del hongo. A partir de este micelio, el hongo forma sus estructuras de reproducción, que son los conidióforos y las conidias. ¿Cómo controlamos y manejamos esta enfermedad? La aplicación preventiva con fungicidas sistémicos y de contacto. Las mismas utilizadas para el control de enfermedades de la producción de cosecha y post cosecha. Pueden prevenir el desarrollo de enfermedades y la eliminación, y también debemos realizar la eliminación de restos vegetales en procesos de descomposición, debido a que el hongo es saprófito y se multiplica en estos restos vegetales que posteriormente son diseminados por el viento. Volvemos y recalcamos lo que es la limpieza de los huertos. Debemos realizar la limpieza constante. Otra enfermedad, esta enfermedad igual es una de las enfermedades que está siempre presente en el duraznero, el torque de la hoja. El agente causal es el Taprina deformans, de la orden Taprinales. Como síntomas y signos tenemos el característico que vemos aquí, que empieza a deformar la parte foliar la parte foliar del duraznero, y tiene una decoloración rojiza en las hojas, principalmente apicales, en la parte apical. El síntoma inicial es una pequeña mancha amarillenta suave en el haz de la hoja. Primero una mancha, y a partir de esto empieza el color de la hoja empieza a tornarse color rojiza, con ligeras deformaciones, y posteriormente quedan las hojas totalmente deformes, es como que se encogen y se hacen así, pero todo esto se deforma. Cuando los síntomas llegan a ser severos, también los frutos pueden ser afectados con esto del torque de la hoja. Obviamente se pierde la calidad del fruto, pero en zonas endémicas, que es el caso de los valles y cabecera de valles interandinos, donde las temperaturas son más frías, de 10 a 20 grados, y normalmente se presentan en alta humedad. Esto normalmente se presenta en lugares de alta humedad, pero obviamente siempre tiene que ser tratado porque es la parte foliar, ¿no? Entonces, obviamente llega a afectar a toda la planta. Control y manejo. Se debe realizar la eliminación y destrucción de los frutos secos. Obviamente, nuevamente, se debe realizar la correcta eliminación de las hojarascas, porque el torque invade toda la hoja y obviamente hace que se caigan, ¿no?, las hojas, porque las llega a secar. Entonces, debemos realizar la limpieza y eliminación de lo que es del año anterior también. Y en condiciones similares a las del Valle Alto, se deben realizar las podas cuando comienzan a manifestarse los primeros síntomas. Debemos podar ese sector que está afectado. En zonas endémicas o zonas húmedas o cabeceras de valle, que son de los 2.800 a 6.000 metros sobre el nivel del mar, realizar las aplicaciones preventivas con fungicidas también, desde la etapa de formación de frutos
o cuando se evidencian los síntomas iniciales en las hojas. Por ejemplo, cobriotop, piraclostrobin más metiram y amistar, también azocistrobin u otros similares que ayudan a reducir la enfermedad. No. Tenemos otra enfermedad que es lo que es la agallas de la corona. El agente causal es el Agrobacterium tumefaciens, ¿sí? De la familia Rhizobaceae. Bueno, la importancia de esta enfermedad radica en que es una enfermedad que causa pérdidas de leves a moderadas y tiene amplia distribución en las zonas tradicionales de producción de los valles interandinos de Bolivia, obviamente en la región de los valles de la ciudad de la ciudad de Cochabamba. Perdón. Síntomas y signos. La enfermedad causa muerte progresiva de la planta. El síntoma característico es la formación de agallas en la base del tallo. Acá está. Se forman agallas en la base del tallo y en diferentes partes del sistema radicular. Estas agallas son tumores formados por la excesiva multiplicación de este hongo. Y obviamente causa la deformación y también causados por la deformación de las células. Al inicio tienen un color marrón claro, pero conforme desarrollan, y esto toma varios años también, las agallas se vuelven de un color marrón oscuro, como consecuencia de la formación de las agallas en diferentes partes del sistema radicular. Gradualmente se va haciendo notorio una disminución en el tamaño de la planta, a la vez que se presenta reducción del desarrollo foliar y de los frutos. Después de varios años de desarrollo de la agalla de corona, en algunos casos desarrolla en diferentes partes del sistema radicular y en el árbol gradualmente. Y el árbol gradualmente muere como consecuencia de la destrucción de los sistemas de conducción de savia en la planta, o sea, el xilema y el floema, ya que debido a que se desarrolla aquí en la base, entonces poco a poco va obstruyendo en lo que es el flujo del xilema y del floema, entonces por eso va matando poco a poco al duraznero. ¿Cómo podemos realizar un control y manejo de la agalla de la corona? Preventivamente se debe utilizar plantines libres de esta enfermedad o certificadas. Desarrollar prácticas culturales como obviamente la limpieza y todo eso del huerto, para evitar causar heridas en las raíces. Adecuar un sistema de riego para evitar diseminar la enfermedad y realizar monitoreos de la enfermedad en los viveros, como tratamientos curativos. Se pueden realizar cirugías de eliminación de las agallas, seguidos de la aplicación de diferentes sustancias cicatrizantes como la aplicación superficial sobre la herida de caldos microbiológicos que contienen bacterias y hongos benéficos y soluciones de sustancias orgánicas y la aplicación de fertilizantes químicos, química y orgánica al suelo para el mejoramiento nutricional de la planta. Esta práctica curativa debe repetirse con una frecuencia anual, dado que esta agalla de la corona es una enfermedad que toma tiempo, pero llega a matar totalmente lo que es el duraznero en este caso, ¿no? Por eso es que hay que detectarlo de manera oportuna y hacerle su tratamiento. Pero bueno, y no dejarlo que siga ahí, porque es un proceso lento, pero letal, como se dice, ¿no? Otra enfermedad también que se ha detectado últimamente es el declinamiento del duraznero.
Como agente causal tenemos la Armillaria melea y de la orden de los agaricales. Esta es una enfermedad nueva para la región de los valles interandinos de Bolivia y su incidencia ha incrementado en los últimos años para la microrregión del Valle Alto de Cochabamba. Se ha registrado en varios municipios como Tarata, Argueto y Clisa, que es donde son zonas productoras de durazno. Como síntomas y signos. El síntoma característico de esta enfermedad es el marchitamiento gradual de la planta. Vemos aquí, hay un montón de ramas caídas, entonces va marchitándose gradualmente. En general, los síntomas iniciales son el amarillamiento y declinamiento parcial de las ramas y reducción del desarrollo de las hojas y frutos. Obviamente, si la plantita está mal, no va a desarrollar o va a desarrollar frutos de muy mala calidad. En los frutos es notable una reducción del tamaño, similares a los llamados duraznos cuaresmeros, que son de tamaño muy reducido, y un ligero arrugamiento de los frutos. En pocos años, la enfermedad puede llegar a matar completamente a la planta. Entonces, es una enfermedad que es obviamente igual de lento proceso, pero igual llega a matar al duraznero. Eh, en este estado, en la base del tallo se puede observar resquebrajamientos, entonces ya la plantita empieza a resquebrajarse. Y dentro de la corteza de las raíces también. Esta lanosidad es el signo de la enfermedad y está formada por el micelio o rizomorfos del hongo. Visto en el estereomicroscopio, a ver, tenemos por aquí, acá, se tiene las causas que, aquí los síntomas primero del amarillamiento y marchitamiento de las hojas, y también con la deshidratación de los frutos, acá tenemos la deshidratación de los frutos, y una planta completamente marchita y muerta tenemos acá en la imagen C. Y acá tenemos la descrevajura de la corteza en la base del tallo. Y dentro de la corteza de la raíz formada por los rizoides de color blanco. Y aquí también tenemos las características de los rizoides de la A. mellea. Entonces esto es lo que causa esto del declinamiento del durazno. ¿Cómo, ¿Cómo realizamos el control y manejo de esta enfermedad? Teniendo plantines certificados y libres de la enfermedad. Cuando se presentan los síntomas iniciales, se debe aislar a la planta, realizando zanjas alrededor de la misma y realizar la aplicación de fungicidas con base en cobre en el área del sistema radicular durante el desarrollo inicial de la planta. Evitar la alta humedad del suelo alrededor del cuello de la planta y eliminar las plantas muertas e incinerar los restos de las raíces. Ahora vamos a pasar a las enfermedades del manzano. Otro, bueno, otro árbol frutal que se produce en la región de los valles. Tenemos como una de las principales enfermedades del manzano, el oidium del manzano o Malus domestica. Su agente causal es el telemorfo Podospera leucotrítica y de la familia Ericipaceae. Síntomas y signos. La enfermedad afecta a las hojas, flores, frutos y ramas de fructificación. En las hojas y flores se presentan en los brotes tiernos
a manera de un polvillo blanquecino recubriendo completamente los peciolos, pétalos y causando abatimiento y encorvamiento. Cuando la enfermedad afecta durante la floración, floración, puede causar aborto floral y ausencia de fecundación. Por otra parte, cuando la infección continúa en la formación de los frutos, en la superficie de ellos se forma una mancha superficial de color marrón, con estrías fácilmente distinguibles. También es notable el polvillo blanquecino hacia la parte apical del fruto. Durante el invierno, el hongo sobrevive como micelio. No se ha registrado leistotesis, ¿no? Las yemas recubiertas como están recubiertas como un polvillo blanquecino y el polvillo que recubre a las hojas y yemas es el signo compuesto por las estructuras del hongo, por los conidiocoros y conidios. Entonces aquí vemos cómo afecta al fruto y las características de las hojas también, ¿no? ¿Cómo controlamos y manejamos esta enfermedad en el manzano? Se recomienda la aplicación preventiva de fungicidas también desde la época de poda, es decir, un tratamiento de invierno con fungicidas de contacto como el azufre cumulus o caldo sulfocálcico, o cobre o cicloruro de cobre. Un segundo tratamiento en la etapa inicio de floración con fungicidas específicos y sistémicos del grupo de los triazoles, como el TASPA, tebuconazole y ciproconazole. Y una tercera aplicación en la etapa de post-cuajado con fungicidas sistémicos como el TASPA y las siguientes aplicaciones con fungicidas que contengan moléculas de los ditiocarbamatos, mancozeb y metirán. Aquí también tenemos una imagen de cómo identificar este tipo de hongo en el manzano. Tenemos en la yema vegetativa cubierta con este polvillo blanco. Esto ocurre durante la época de invierno. Aquí ya tenemos una vista microscópica de los conidiocoros y conidias en cadenas verdaderas. Y también acá tenemos ya las flores atacadas por el oidium sin formación de fruto. Ya elimina la formación de fruto. Continuamos. Tenemos lo que es la sarna del manzano. Si se dan cuenta, acá estamos viendo un cierto tipo de variedad de manzana. Esta es la manzana camuesa. Y esta se produce bastante en lo que es en la ciudad de Cochabamba, en el Valle Cochabambino. Y es de vital importancia, ¿no? Saberlo de qué enfermedades ataca a esta variedad en específico, porque, bueno, es una especie de variedad de manzano muy importante, más que todo en la región de Cochabamba, ya que esta manzana, esta variedad de manzano es es de la cual se produce lo que es el jugo del valle. Entonces, por eso son grandes productores de esa variedad en específico. Entonces, por eso que es importante saber qué enfermedades son las que mayormente les atacan. Bueno, continuamos. Tenemos lo que es la sarna del manzano, el agente causal, un hongo telemorfo, el Venturia anequielus, y bueno, es un hongo microspórico de los deuteromicetes y pomicetes. ¿Por qué es la importancia de conocer esta enfermedad y cómo combatirla? Es una enfermedad que puede causar pérdidas moderadas en la producción del manzano.
como les decía, en los valles interandinos de Bolivia. En las nuevas zonas de producción de manzano en Cochabamba, en el municipio de Pojo y Clisa, se encuentra en proceso de incremento. Entonces, hay un incremento en la incidencia de esta enfermedad en esas dos regiones de la ciudad de Cochabamba y debido al uso de variedades susceptibles también, ¿no? Perdón. Eh, los síntomas y signos. Como síntomas y signos tenemos que la enfermedad afecta a las hojas y a los frutos. Los síntomas en hojas y frutos comienzan a presentarse desde el inicio de formación de frutos, sobre todo cuando las condiciones medioambientales como la humedad y temperatura son más persistentes en alta humedad y temperaturas bajas. En las hojas se presentan en forma de manchas foliares que en ocasiones pueden aparentar tizón foliar. En los frutos se presenta en forma de manchas típicas de una sarna sobre una piel. En los inicios de las manchas comienzan formándose puntos pequeños ligeramente hundidos, como sabemos, que conforme va alcanzando la maduración, las sarnas se hacen evidentes. Sobre las hojas normalmente se forma el estado asexual, formado por justiciario, y en los frutos se pueden encontrar los peristecios de Betulia. Perdón. Control y manejo. Aquí vemos lo que es el inicio de la formación de las sarnas, que son como manchas ligeramente hundidas en el fruto, en la variedad Eva y Princesa, causada por Inaquielis, es el hongo Venturia inaquielis. Inaquielis, es un poco complicado de pronunciar. Ya. Control y manejo. Debemos aplicar debemos aplicar rigurosas medidas culturales como la eliminación de restos de la poda de invierno y eliminar los frutos caídos en la pasada gestión. Debemos utilizar variedades con resistencia genética en zonas endémicas y realizar tratamientos preventivos también y con fungicidas sistémicos como el benzimidazol, carbendazim, metilfosfonato y todos de ese grupo, alterando con estrovirulinas o combinación de estrovirulinas más triazoles. Podemos utilizar esa combinación de fungicidas también. En función de las condiciones del clima, hacer rotación con productos que contengan moléculas del grupo de los ditiocarbamatos, mancozeb, metilano. Ahora vamos a pasar a otro cultivo que es de suma importancia y obviamente que consumimos bastante acá en Bolivia, que es de la vid, y tenemos lo que es el oidium de la vid. También tenemos lo que es un hongo que ataca el agente causal es el anomorfo oidium. Bueno, la importancia de esto radica en que puede causar pérdidas totales de nuestro viñedo y obviamente se presenta en zonas húmedas a templadas en los valles interandinos de Bolivia también. En valles secos, eh, ya no causa tantas pérdidas, ¿no? Pero obviamente siempre la humedad es la que acompaña, ¿no?, al desarrollo óptimo de los hongos. Y bueno, síntomas y signos. La enfermedad afecta a hojas y racimos de frutos. En las hojas, los síntomas iniciales se presentan como manchas amarillas, recubiertas de un polvillo blanquecino
daño en el haz y en el envés de la hoja. En los frutos, los granos, los granos de los racimos al principio presentan un polvillo ligeramente visible, pero a medida que desarrollan, van tomando un color verde oscuro, sobre la cual se observa una especie de polvillo blanquecino muy evidente. En la medida del avance de la enfermedad, los granos del racimo pueden quedar completamente dañados por la formación de rajaduras y grietas de color negruzco. El polvillo que se forma en las hojas y frutos está constituido por las estructuras del patógeno, micelio conidióforo y conidias o esporas. Acá podemos ver el recubrimiento con polvillo blanquecino de cada grano del racimo. Y bueno, acá podemos ver cómo inicialmente afecta también a las hojas. Y aquí ya vemos ya un estado un poco más avanzado de lo que es el hongo, cómo ha afectado a un estado más avanzado. Y aquí tenemos una imagen más específica, o sea, ya en microscopio, ¿no? ¿Cómo controlamos y manejamos esta enfermedad? En zonas endémicas como el Valle Bajo de Cochabamba, el control debe ser preventivo. Durante el invierno, después de la poda, aplicar fungicidas con base de azufre y cobre, cúmulos o cicloruro de cobre. La segunda aplicación realizar después del cuajado de fruto con fungicidas sistémicos, con moléculas de los triazoles, Taspa, Ópera, Amistad, Top, etc. Las siguientes aplicaciones se deben realizar en dependencia de las condiciones ambientales. Y los rastrojos y hojarascas provenientes de la poda deben ser destruidos para disminuir el inóculo inicial. Enfermedades de la tara. Tenemos lo que es el marchitamiento. Bueno, para quienes tal vez no se familiarizan mucho con esta plantación, en la actualidad el cultivo de la tara en los países andinos se encuentra en crecimiento. Varios factores como las propiedades que presentan sus frutos, como contenido de taninos y gomas, están motivando al aprovechamiento de esta especie originaria de los Andes. Este crecimiento se está reflejando en el incremento de la superficie de plantaciones de la tara, principalmente en los valles interandinos. Este es un cultivo que se está recién introduciendo en los valles interandinos de Cochabamba. Y es por eso que está generando mucha más importancia, ¿no? Para su cuidado y desarrollo. Bien, hablando de lo que es el marchitamiento, de ahí radica su importancia, ¿no? Poco a poco eh, se está introduciendo más este cultivo, se está haciendo más masivo por las propiedades que nos brindan, ¿no? Bueno, tenemos lo que es el marchitamiento, es lo que ataca a este cultivo de la tara. Como agente causal tenemos el Fusarium oxysporum de la clase Hypomycetes. El por qué, ¿cuál es la importancia y distribución? El marchitamiento es una enfermedad que puede causar pérdidas moderadas a severas en lo que es el cultivo de la tara. Se encuentra distribuido en la generalidad de las zonas de valles interandinos de Bolivia, particularmente en plantaciones
tratamiento es más que todo, se presenta en los cultivos que, en la producción que hay en el Valle Interandino de la ciudad de Cochabamba. Síntomas y signos. La enfermedad se presenta en viveros. O sea, esta enfermedad se presenta en la producción de plantines y en plantaciones de campo. Los síntomas en viveros, como en campo, son similares. Comienzan a presentarse como amarillamiento de los foliolos de la planta y posteriormente marchitamiento, defoliación y muerte total de toda la planta. El síntoma característico en plantines en viveros es el enrojecimiento de los foliolos y defoliación o caída de las hojas. La fase de amarillamiento en esta etapa es muy breve y poco notable. Estos síntomas se encuentran asociados a la pudrición del sistema radicular y a la decoloración vascular a nivel de la base del tallo. Normalmente el signo no es visible porque su desarrollo ocurre dentro de la planta. Todos los síntomas del marchitamiento son una consecuencia del bloqueo de las haces vasculares del xilema de la planta, perdón, donde se encuentra desarrollando el hongo en forma de micelia y esporas. O sea que esto es un desarrollo interno. Y como consecuencia del bloqueo de los vasos, comienzan a aparecer los síntomas en los plantines y en la planta adulta posteriormente, ¿no? Cuando las plantas se encuentran debilitadas por el marchitamiento, puede ser atacada por insectos similares a gorgojos y que causan minas a lo largo del tallo y son visibles por los agujeros en la corteza de las ramas. En estos casos, el colapso de las plantas es más violento. Entonces, obviamente, como el hongo se desarrolla internamente, este bloquea lo que es el xilema y obviamente va debilitando toda la planta y obviamente una planta débil es más vulnerable al ataque de plagas. ¿Cómo controlamos y control y manejo del cultivo de la tara para, perdón, para combatir esta enfermedad? La producción de plantines se debe realizar utilizando sustrato esterilizado. Debemos esterilizar y manejar muy bien el sustrato para la producción de plantines. Y en sistemas de platabandas especialmente diseñados para evitar que el sistema radicular penetre el suelo del vivero. Asimismo, se debe evitar daños en el sistema radicular de la planta. Si van a ser trasplantados en suelos agrícolas, se debe tratar el jardín con fungicidas de cimbrazoles, carbendazim y metiltiofanato, porque generalmente estos suelos pueden estar contaminados con la enfermedad. En plantaciones de campo también se debe evitar daños al sistema radicular. Se debe realizar fertilización adicional, orgánica y química, a objeto de conservar la nutrición en la planta. Los tratamientos curativos que se realizan cuando la enfermedad se encuentra presente en las plantaciones o viveros generalmente no son efectivos, solo son paliativos. Bueno, entonces, como nos dice aquí, en este caso, bueno, en la mayoría de los casos es mejor realizar tratamientos preventivos, enriquecer bien el suelo donde vamos a realizar la plantación, en este caso desde los plantines, bueno, en la mayoría de los casos, desde los plantines tenemos que utilizar buen sustrato y, bueno, más que todo, aplicar tratamientos preventivos para que, como en este caso, ya, para, para que no llegar a este caso, ¿no? A este extremo, ¿no? De la invasión de este hongo, bueno, ya no poder hacer nada, ¿no? En un estado ya avanzado. Entonces,
siempre, insisto, siempre es mucho mejor la prevención que la curación, ¿no? Es más barato prevenir que curar. Bueno, tenemos otra enfermedad también que ataca a lo que es el cultivo de la tara. Este hongo, como agente causal, tiene anomorfo, el Oidium sp, y es de la orden Erycipales. Los síntomas y signos. Esta enfermedad afecta principalmente a hojas y frutos. Los daños más severos se presentan en los frutos, ¿no? Aquí, como vemos, ya hay un polvillo blanco y también ocasiona deformaciones y rajaduras en el fruto. También en las hojas como en tanto en las hojas como en los frutos se forma el síntoma característico de un polvillo blanquecino, que podemos ver en la imagen, un polvillo blanquecino en frutos, también en hojas. Perdón. El polvillo está formado por las estructuras del hongo, con idióforos como conidias, y en la etapa de maduración de los frutos. Durante el invierno, meses de mayo a julio, sobre las partes afectadas de los frutos se forman unos cuerpos globosos de color negruzco a marrón claro y visibles a simple vista, que corresponden a las estructuras de conservación conocidas como pleistocesios y en denominación actual los casmopesios. Estos tienen la característica de tener apéndices miceloides y forman varias ascas dentro de los cuerpos de conservación. Esta enfermedad puede causar severas pérdidas en la producción, ya que, como ven, ataca severamente al fruto. Y en producciones de plantines en viveros en zonas de valles húmedos en la región interandina de Bolivia. También ataca a los plantines. Control y manejo. Se debe realizar podas de formación y raleo para reducción de la humedad ambiental entre la canopia. En plantines de vivero, reducir la frecuencia de riego. En zonas endémicas, cuando afecta a las plantaciones en campo, realizar aplicaciones preventivas desde el cuajado del fruto, utilizando fungicidas sistémicos, alternando con fungicidas de contacto con una frecuencia de 15 a 20 días. Se debe realizar la aplicación de fungicidas azufrados, como el caldo sulfocálcico, morfolinas, triazoles, estrobilulinas, que contengan las moléculas de piraclostrobin, azoxystrobin, etc., en combinación con triazoles como el tebuconazole y epoxiconazole. Bueno, con esto damos finalizado lo que son los cultivos frutales en valles. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna consulta o Sí, yo, buenas noches, buenas me noches? escucha. Sí, sí, sí. Ya, muchas gracias, ingeniera. En todo caso, para la aplicación pre-cosecha en duraznos, manzanas, para el tratamiento de fungicida con fungicidas, eh, no hay residualidad en la fruta. ¿Qué tiempo había que hacer para que no quede el producto en la fruta ya cuando esté cosechado, ¿no? Claro, sí, es por eso lo que les indicaba un poco en un inicio, que esto de los fungicidas y todo tipo de fungicidas, plaguicidas, etcétera, debemos manejarlos con mucha responsabilidad, ¿no? Debemos saber la dosis ideal y, y el momento en el que debemos aplicarlo.
eh, cuando, si nosotros aplicamos esto de los fungicidas, la dosis exacta y la dosis exacta más que todo, eh, esto va a atacar al hongo específico y después va a ser reabsorbido o sea, se va a disolver. Por eso también es que está permitido su utilización. Pero si nosotros lo utilizamos en exceso, entonces obviamente van a quedar residuos en el fruto. Entonces por eso que debemos saber cómo colocar los pesticidas, la dosis exacta. No podemos colocar, qué sé yo, una dosis y si veo que sigue otra vez y seguir aplicando, entonces obviamente ahí va a crear residuos y se van a quedar residuos en el fruto. Obviamente tampoco es bueno para el mismo productor porque ellos también absorben esto, ¿no? Entonces, como les decía, debemos ser responsables al momento de aplicar cualquier fungicida, cualquier solución química para, ya sea para plagas o para hongos. Entonces, eso se reabsorbe, pero cuando se utiliza en la dosis exacta, no podemos exceder, como ocurre en muchos casos. Una otra duda, ingeniera, y perdonen el resto de colegas que deben estar también seguro con alguna intención de preguntar. La disponibilidad de plantas con pies resistentes, en el caso de los durazneros sobre todo. Bueno, yo estoy acá en Chuquisaca, en Sucre particularmente, ¿no? Y la verdad es que acá no tenemos viveros certificados, o si hay es uno o dos, muy pocos, y no tienen precisamente oferta de plantas. ¿Hay algún listado que después nos pueda pasar a través suyo, no sé si más adelante, para conocer de dónde proveerse plantas así con pies resistentes a diferentes temas o diferentes enfermedades que usted ha enfocado? Sí, bueno, eh, plantines certificados en realidad podemos conseguir en la región de Cochabamba, la verdad, en las zonas productoras. Ahí es donde podemos encontrarlos, plantines certificados. No sé exactamente la dirección y el dato, pero sé que es en la región de Cochabamba porque son zonas productoras, no por excelencia. Y bueno, sí, después sí les puedo pasar el dato exacto de dónde pueden conseguir sus plantines de calidad, pero es en la ciudad de Cochabamba. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta? ¿No se tiene alguna otra consulta, algún comentario tal vez? En el caso del tumbo, ingeniera, ¿hay alguna información también o también a través suyo se puede conseguir el tema de enfermedades y plagas en tumbo? Entiendo de que han desarrollado bastante en alguna zona en Cochabamba y acá en Chuquisaca también estamos iniciando con eso, pero bueno, no tenemos mucha información. Si tal vez después yo le puedo escribir para no quitar tiempo y distraer a los otros colegas para tener esta información, me sería muy útil. Sí, posteriormente vamos a avanzar lo que es, tengo entendido que el próximo sábado tenemos la continuación de lo que es esto de enfermedades
Y ya vamos a entrar a lo que es plagas también. Y ahí vamos a ondar a fondo, ¿no? Lo que es enfermedades también del tumbo, que es también un cultivo que también es del trópico, entonces eso entra en ese grupo también y vamos a avanzar eso el próximo sábado, lo que son, sí, el tumbo también, todo lo que podamos abarcar, porque eso de, de sanidad vegetal es bastante extenso, ¿no? Es bastante profundo, y sí, vamos a abarcar todo eso, todo lo que podamos. Estimados participantes, buenas noches. Debido al tema del tiempo y al uso de la sala Zoom, tenemos que finalizar la sesión. Les agradecemos su participación, les agradecemos su atención y a usted también, ingeniera, por su Muchas gracias. todos. Ya estaremos pasándoles la presentación de la ingeniera a sus privados y también el contacto. Pueden escribirnos algunas dudas que hayan surgido en esta clase. La docente va también a ayudarnos a responder, pero por el momento vamos a finalizar la sesión. Les agradecemos mucho. Excelente noche y excelente fin de semana. Gracias y buenas noches, que tengan un buen descanso. Y bueno, tengo un dato antes de que se vayan. Creo que Ader Barrón hizo una consulta acerca de dónde puede conseguir especies resistentes o, bueno, plantines. Es en el vivero de San Benito, por favor, eso puede buscarlo. Tiene su página y todo, entonces ahí proporcionan plantines de durazneros. Acotar.